Los medios de comunicación vía internet están confirmando el dato que les avanzábamos hace unos minutos. El joven de 17 años que agredió ayer de un puñetazo a Mariano Rajoy, al presidente del gobierno, va a ser internado en un centro para menores durante 6 meses. Además, si Rajoy le denunciara, que ha dicho que no, pues podría estar más tiempo, imagino. Vamos a consultarlo con un abogado de Legalitas. Nicolás Lerma, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A ver, si no hay denuncia, la cosa es más leve, entonces. Efectivamente, tenemos que tener en cuenta que nos encontramos en principio en un delito contra atentado contra autoridad. Tenemos que tener en cuenta que es el artículo 550 del Código Penal y más concretamente el punto 3, que es el que hace referencia a aquellas agresiones que se producen pues a miembros del gobierno, incluso a un juez, a un fiscal. Por lo tanto, la gravedad en cuanto al delito es un delito bastante grave y, como muy bien dices, efectivamente, en caso de que no haya una denuncia por parte, en este caso del presidente, no se le podría aplicar lo que sería un delito de lesiones y un delito de daños. Entonces, pero sí que se va a continuar en este caso en cuanto a un delito de atentado de autoridad, que eso sí que es probablemente es el de los más graves que hay. Tenemos que tener en cuenta que es las penas que conlleva, si fuéramos mayores de edad, estaríamos entre 1 y 6 años de prisión. Lo que pasa es que en este caso se le aplica el régimen de menores. Eso iba yo. Me comentaba un amigo ahora, dice, vamos a ver, un chaval de 17 años que le pega un puñetazo que si le dan así lo mata, que a cualquiera de nosotros nos puede doblar y que hay que taparle la cara, ¿no? ¿Cómo? Hay que taparle, pixelarle la cara porque es menor, teóricamente, ¿no? Vamos a ver, aquí las cosas como son. O sea, la legislación en este caso, sobre todo el Código Penal, es muy claro. Aquellos que son menores de los 18 años, pues efectivamente se le aplica. La discrepancia y efectivamente, pues bueno, como muy bien dices, es un disparate que un chaval de 18 años y un día se le aplique en este caso el régimen que eso se puede aplicar a cualquiera de los mortales y a un chaval que tiene 17 años, 364 días se le aplique el régimen de menores. Ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Tampoco es el momento. Ahora mismo, pues es verdad que estos casos pues llaman más la atención, pero se le tiene que aplicar realmente la legislación del menor porque es menor. Otra cosa distinta es que que se puede discutir que efectivamente pues haya casos muy llamativos como este que cuanto menos pues quizás en un futuro deberían de revisarse. Eso estoy totalmente de acuerdo. Esto de los 6 meses que ha decretado el juez, supongo de guardia ahora mismo, ¿por qué se suele hacer eso? Eso es una medida cautelar. Tenemos que tener en cuenta de la gravedad de este delito, que insisto en ello, O sea, es un delito muy grave si se comete por un mayor de edad. Entonces, lo que se hace es una medida cautelar durante 6 meses y luego tiene que ser, en este caso, el juez, no juzgado de menores, y luego también el fiscal, quien decidan si efectivamente se revisa por otros 3 meses o sale en libertad. Con independencia que estamos ahora mismo, insisto, en la fase de instrucción, es decir, donde se tiene que investigar y luego este chaval se tendrá que someter, en este caso, al correspondiente juicio y se tendrá que ver las penas, que no son penas, son medidas, que es lo que se toma, en este caso, contra los menores. Pero es una medida que se toma siempre, o no siempre, en casos muy graves. Por lo tanto, esto también nos hace ver que el caso cuanto menos es grave, no porque sea es que es el presidente del gobierno, pero llega a ser un juez o un fiscal o un atentado a autoridad, pues insistimos que es un delito muy grave. Aunque no haya denuncia, de oficio se le puede imponer la misma multa, la misma sanción, ¿no? De oficio siempre, en este caso, el delito de atentado contra autoridad. El delito de lesiones, que efectivamente se ha producido, que será un delito leve de lesiones, un delito leve de daños, porque también parece que se rompieron las gafas, solo esa instancia, en este caso, del perjudicado. Es decir, si el propio presidente del gobierno no quiere denunciar, cosa que es también totalmente lógica por la situación, pues bueno, lo deja en manos del Ministerio Fiscal y es el Ministerio Fiscal que en este caso lo va a iniciar en cuanto al delito de atentado, pero no en cuanto al delito de lesiones ni el delito de daños. Podría darse la paradoja de que algo bien normal, que el juicio que se produjera fuera cuando él ya tiene 18 años. Aún así se aplica la legislación del menor, ¿no? Efectivamente, obviamente, si no he entendido mal, pero en los próximos meses ya va a ser mayor de edad. Lo que pasa es que en este caso se le aplica el Código Penal de menores en el momento que comete el hecho delictivo, no a posteriori, pero en muchísimas circunstancias nos encontramos efectivamente que se están juzgando a chavales de 18, incluso 19 años o incluso 20 años, que también hemos llegado a tener alguna circunstancia donde efectivamente los hechos se cometieron cuando eran menores de edad. Hay algunos compañeros, algunas voces que están insinuando, abiertamente están dando alguna especie de datos sobre un grupo de amigos que habrían, cruzándose mensajes que luego se han ido publicando, habrían estado preparando esto y le habrían instigado a él por ser menor de edad. Si eso fuera así, si es un acto preparado en grupo, ¿es distinto la tipificación o no? Vamos a ver, distinto no, sería exactamente lo mismo. Lo que pasa es que a la hora de aplicar, en este caso, las penas o las posibles medidas, hablo de penas para que no lo entiendan, vosotros son medidas. Estas medidas, lógicamente, se le va a aplicar o intentar aplicar lo máximo. ¿Por qué? Porque da muestra que no ha sido un acto espontáneo, sino un acto totalmente preparado
y por lo tanto la medida y la sanción que tiene que tener tiene que ser mayor en ese sentido. Por lo tanto, no cambia desde el punto de vista, no se va a agravar, sí se agrava, no desde la calificación jurídica, pero sí en cuanto a la pena, el margen que tiene en este caso el juez, los márgenes que va a tener, pues lógicamente se va a intentar aplicar lo máximo. Tenemos que tener en cuenta que el régimen de internamiento, en este caso en concreto, normalmente, cuando son delitos que no son graves, estamos hasta los 2 años de internamiento, normalmente. ¿Qué es lo que ocurre? Que al ser un delito grave, por eso insisto en cuanto al delito y lo que se está calificando, que es el 550.3, que es sobre todo contra el presidente del gobierno o contra un agente de autoridad, este delito, al ser un delito grave, el abanico que se nos permite es desde los 2 años hasta los 6 años. Es decir, lo máximo en el peor de los casos que va a estar este chaval serían 6 años. ¿Qué pasa? Que el abanico ese es muy amplio. Yeah. ¿Qué pasa? Que lógicamente el Ministerio Fiscal va a intentar solicitar lo máximo posible, teniendo en cuenta, en primer lugar, que parece ser que que está bastante orgulloso, parece ser de lo que ha hecho, que no ha mostrado arrepentimiento alguno y que luego, lógicamente, también había sido un acto totalmente premeditado. Ya. Si se localizaran los demás y se pudiera demostrar que han actuado en pandilla, se buscaría el autor intelectual. Bueno, intelectual esta gente sería mucho decir, pero un autor intelectual del tema también podría caer, ¿o no? Vamos a ver, sinceramente es complicado. Sí que se puede llegar a la circunstancia, pero es complicado porque hay que ver la implicación que tienen las partes. Es decir, eso lo llamamos cuando se actúa conjunta y solidariamente. Es decir, por ejemplo, si tú y yo nos ponemos de acuerdo esta noche y nos vamos a robar un banco. Pues ahí, lógicamente, claro, aunque tú me estés esperando en el coche y yo estoy robando el banco, ahí se nos aplican los dos. Si yo, por ejemplo, tú y yo ahora mismo decidimos que haya una agresión y nos ponemos conjunta y solidariamente, aunque tú seas menor, los casos, sinceramente, demostrarlo luego es complejo. Sí que se podría dar la paradoja. No descarto que las fuerzas y cuerpos de seguridad de Estado hagan todo lo posible por demostrar si eso efectivamente ha sido así, y tampoco descarto que la investigación en este caso continúe, sin ninguna duda. Es decir, ¿esa posibilidad está abierta? Sí, pero luego desde el punto de vista procesal, en cuanto al lado práctico, es complejo. Su abogado ha dicho esta mañana que él también es una víctima. ¿Esta frase sirve como atenuante o hay que concretar qué tipo de víctima es? Bueno, yo sinceramente no sé qué tipo de víctima es. Francamente, creo que toda España lo vimos bastante claro ayer el acto que se produjo y cómo fue. Por lo tanto, en cuanto a la víctima, pues bueno, yo discrepo en este caso del compañero. Lógicamente está haciendo la legítima defensa que le corresponde, pero víctima, sinceramente, no considero que se le pueda aplicar como víctima, ni muchísimo menos. Otros hablan de un estado mental, digamos que no normal, no 100%, y hablan de que había sufrido bullying en la última escuela, que la habían echado además de un sitio, vamos, que era un perla, pero que aún así que tenía problemas serios psicológicos. ¿Eso sí sería atenuante o no? Yo siempre digo que nada justifica una agresión, absolutamente nada. Entonces, partiendo de esa base, nosotros desde el punto de vista jurídico lo llamamos el grado de imputabilidad. Es decir, hay muchas personas que por distintas circunstancias pues no se encuentran bien, es decir, desde el punto de vista mental, y pueden llevarle a que tengan acciones que desde el punto de vista penal se puedan condenar. Nosotros desde el punto de vista penal eso se llama el grado de imputabilidad, es decir, al no ser que un médico forense de un juzgado nos diga o haya un informe donde diga que este chaval en el mismo instante que se estaba produciendo no era consciente de ese acto, pues a no ser que se demuestre eso, lógicamente se le puede imputar desde el punto de vista penal. Por lo tanto, la defensa de la acusación por parte del Ministerio Fiscal va a ser muy fácil desde el punto de vista. Oye, mire, es que este chaval llevaba semanas preparando este acto. Por lo tanto, en cuanto al tema de psicológico y demás que se estará metiendo probablemente por parte de la defensa, pues bueno, pues eso hay que verlo a través del grado de imputabilidad y tiene que ser un médico forense quien determine si efectivamente. Pero yo insisto que nada justifica una agresión ni nada por el estilo. Vamos, hay muchas formas de expresarse y desde luego que esa no es la más indicada. Hay un par de temas más que quería consultarle sobre este asunto. Uno, en redes sociales, bueno, enseguida los líderes políticos y la gente más o menos de bien corrió a criticar este hecho sin paliativos, pero efectivamente siempre hay mucha gente que incluso con sus nombres y apellidos pues lo defienden e incluso dicen que poco era, tal y cual. Últimamente estamos acostumbrados a ver que se aprovecha bastante material de redes sociales para llevarlo a denunciar por injurias, por amenazas. Cuando defiendes a un tipo de estos o dices que demasiado poco era y que tendría que haber, barbaridades que ahora no quiero ni reproducir, ¿se les puede también acusar de algo a los demás o no? Vamos a ver, eso en principio sería, una cosa es apología del terrorismo, que eso está clarísimo, o sea, eso efectivamente sí que se está persiguiendo por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que eso inmediatamente, la verdad es que están actuando bastante rápido. Y otra cosa es, tenemos que tener en cuenta que la mala educación no se puede tipificar. Y yo siempre esa frase a mí me gusta bastante. Es decir, la mala educación y la falta probablemente de ética de muchos ciudadanos que más o menos insinúan algún tipo de cuestiones, pues mira, eso no se puede, en algunos casos no se puede llegar a tipificar. O sea, tenemos que saber muy bien la diferencia. Es decir, una cosa es que un comentario sea hiriente, poco oportuno y cuanto
menos, en fin, es que no sé ni calificarlo, o sea, es decir, alguien que justifique en este caso la violencia, pues en fin, se descalifica por sí sola. Pero lo que hay que ver es si se le puede imputar o no desde el punto de vista penal. Por lo tanto, habría que estudiar cada caso, cada circunstancia y exactamente los comentarios que se han hecho. Pero vamos, no tengo ninguna duda que si alguno se ha pasado, por así decirlo, de la línea, se podría. Has dicho una cosa que es el tema de las injurias, que con la nueva reforma al Código Penal esto ha desaparecido. Esto hay que tenerlo en cuenta. Sí, las amenazas insisten, pero las injurias han desaparecido. Por lo tanto, insultos a insultos no se podrían en este caso tipificar, pero amenazas, por ejemplo, sí que se sigue con la nueva legislación. Ya. Pues ha sido muy elocuente todo lo que nos has contado. Nicolás, muchas gracias por atendernos. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Nicolás Lerma, abogado de Legalitas, hablando de todo lo que puede ocurrir con esa agresión a Rajoy. Recuerden ese artículo 550.3, que es agresión a las autoridades. Podría ser un juez o podría ser un presidente del gobierno, y eso se tipifica como acto grave.